Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo resolver problemas de dinámica. Vamos a plantear un método que en principio nos va a llevar hasta las ecuaciones de Newton y nos va a permitir resolver de manera, mediante un procedimiento más o menos mecánico, resolver casi cualquier problema de dinámica. Para ver el método a seguir vamos a ayudarnos de un ejemplo que dice así, tenemos una masa de 10 kilogramos de la que se tira mediante una cuerda con una fuerza de 60 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Aquí tenemos la situación que nos plantea el enunciado. Bueno, hay un error aquí, hemos hablado de una fuerza de 60 newton, no 80 newton. Dice la aceleración y nos pide la aceleración de la masa, sabiendo que el coeficiente de rozamiento con el suelo es 0,15, es decir, hay rozamiento con el suelo, la fuerza de reacción con la superficie, es decir, la normal, y por último la velocidad del móvil 5 segundos después de que se haya empezado a aplicar esta fuerza. Vamos a seguir una serie de pasos para resolver el problema generales. Podríamos, como comenté anteriormente, hacer estos mismos pasos sin leer lo que nos pregunta el ejercicio, porque es algo muy general. Primero que nada, dibujar las fuerzas que actúan sobre el móvil. Como es evidente, para resolver cualquier problema de dinámica debemos tener claro qué fuerzas actúan sobre el móvil en cada momento, aquellas que nos da el enunciado y también aquellas otras que tenemos que conocer. En esta situación el enunciado nos habla de la tensión aplicada mediante esa cuerda, pero además nosotros tenemos que saber ver que está actuando el peso, ¿vale? Esta fuerza de aquí, dirigida siempre hacia el centro de la Tierra, la normal, esta fuerza de aquí, porque hay un contacto entre estas dos superficies y siempre es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, por eso la dibujamos desde el centro del cuerpo hacia arriba. Y por último la fuerza de rozamiento, que la dibujamos, es una fuerza de oposición al movimiento del cuerpo. El cuerpo de moverse se moverá hacia la derecha y por tanto la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia la izquierda. Una vez que hemos dibujado ya las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el segundo paso, lo que vamos a hacer siempre en segundo lugar, es descomponer las fuerzas en una dirección del movimiento del cuerpo y otra dirección perpendicular al movimiento del cuerpo. Esto lo vamos a poder hacer prácticamente siempre, en primero de bachillerato siempre, y normalmente llamaremos eje X a la dirección del movimiento del cuerpo, especialmente si el cuerpo se mueve en horizontal, y eje Y a la dirección perpendicular. No tiene por qué ser así, podemos ponerle cualquier otro nombre, si es en un plano inclinado, si es un movimiento vertical, no hay ningún problema con esto. Pero siempre una dirección, un eje en la dirección del movimiento del cuerpo y otro eje perpendicular al mismo. En nuestro caso, este sería nuestro eje Y este el eje X, el de la dirección del movimiento del cuerpo. Y como hemos dicho ya, lo que hay que hacer es descomponer las fuerzas en estos dos ejes. En nuestro caso el peso ya está en el eje Y, no hay que descomponerlo. La normal ya está en el eje Y, no hay que descomponerla. La fuerza de rozamiento ya tiene la dirección del eje X y por tanto tampoco hay que descomponerla. No pasa lo mismo con la tensión. La tensión es una fuerza oblicua y por tanto la tenemos que proyectar en la dirección del eje X, hacia abajo, y en la dirección del eje Y. Si nosotros la proyectamos, este ángulo de aquí nos decía el enunciado que era de 30 grados, si nosotros la proyectamos, vamos a sacar la componente X de la tensión y la componente Y de la tensión y tenemos que descomponerla en esos dos ejes en el problema. Para hallar el valor de cada componente, nos quedamos con este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, la tensión sería la hipotenusa, la componente X el cateto contiguo y la componente Y el cateto opuesto del ángulo que nos da el enunciado de este ángulo de aquí. Y por tanto, el cateto contiguo, lo recordamos por geometría, siempre la hipotenusa por el coseno del ángulo y el cateto opuesto la hipotenusa por el seno del ángulo. Por tanto, la componente X de la tensión será T por coseno de 30 y la componente Y de la tensión T por el seno de 30. Así ya las podemos dibujar en el diagrama general de fuerzas del problema. Tenemos el peso, tenemos el rozamiento, tenemos la normal y después tenemos la componente X de la tensión y la componente Y de la tensión. Esto nos va a permitir
aplicar la segunda ley de Newton por ejes, que es mucho más sencillo que aplicarla globalmente con un tratamiento vectorial. El tercer paso nos dice, aplicamos la segunda ley de Newton, recordamos, suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, lo vamos a hacer por separado. Y en la aplicación de la segunda ley de Newton vamos a considerar fuerzas positivas, aquellas que van en el sentido del movimiento del cuerpo. En nuestro caso, el sentido del movimiento del cuerpo será este. Y fuerzas negativas, las que van en sentido al contrario al movimiento del cuerpo. Así nosotros tendríamos, bueno, aquí la segunda ley de Newton expresada en forma vectorial, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, pero nosotros hemos descompuesto las fuerzas en eje X y eje Y, por tanto la podemos aplicar en eje X y eje Y por separado. En el eje X tenemos la componente X de la tensión y tenemos la fuerza de rozamiento. Este es el sentido del movimiento del cuerpo, si se moviese, y por tanto me queda que la componente X de la tensión, positiva porque va en el sentido del movimiento del cuerpo, menos la fuerza de rozamiento, negativa porque va en el sentido opuesto al movimiento del cuerpo, es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Aquí deberíamos poner aceleración en el eje X, no es necesario, veremos en este caso porque no hay que distinguir las aceleraciones en los dos ejes, ahora comentaremos por qué. Para el eje Y, en el eje Y tenemos el peso y después tenemos la normal y la componente Y de la tensión. En el eje Y el sistema no se mueve, es decir, el sistema está apoyado sobre una superficie y en principio la fuerza no es lo suficientemente grande como para que se desplace hacia arriba, con lo cual siempre va a la misma altura en el eje Y. Por tanto, la suma de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, porque la aceleración en el eje Y, vamos a ponerlo por aquí, es igual a 0. Si no hay movimiento en un eje, siempre podemos hacer esa consideración. Y por eso en el eje X no es necesario que pongamos A sub X, sino podemos poner simplemente aceleración. Teniendo en cuenta eso, la segunda ley de Newton en el eje Y nos quedaría componente Y de la tensión, más la normal, las dos positivas porque las dos van hacia arriba, menos el peso, igual a 0. Pues bien, ya tenemos planteadas las dos leyes de Newton en ambos ejes. Eso nos va a permitir resolver cualquier cosa que me pregunten. Además debemos tener en cuenta algo que hemos visto, el valor de T sub X, el valor de T sub Y, y bueno, que el módulo de la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. Una vez llegado a este punto, de alguna forma tenemos resuelto el problema. Estas dos ecuaciones, la segunda ley de Newton en el eje X y la segunda ley de Newton en el eje Y, contienen toda la información necesaria para resolver prácticamente cualquier aspecto que nos pregunte el enunciado. Lo único que tenemos que hacer es leer con detenimiento otra vez el enunciado, dejar claro qué conocemos en esta ecuación y en esta otra ecuación y qué nos pregunta. Si lo hacemos para este caso, por ejemplo, la componente X de la tensión es conocida porque nosotros conocemos el valor de la tensión, que era de 60 newton, y el ángulo con la que está aplicada. La componente Y de la tensión, lo mismo. Y la fuerza de rozamiento no la conocemos porque conocemos el coeficiente de rozamiento, pero no conocemos el valor de la normal. Ahí tendríamos una incógnita, que sería la normal. Cuando conozcamos la normal, conocemos la fuerza de rozamiento, con lo cual tenemos una incógnita hasta ahora. La segunda incógnita es la aceleración, que tampoco la conocemos. En esta otra ecuación, sí conocemos el valor de la componente Y de la tensión, conocemos también el peso y no conocemos la normal, que va a ser nuestra incógnita. Pues a partir de aquí vamos viendo lo que nos pregunta el enunciado y cómo lo resolvemos con estas ecuaciones. La primera pregunta que nos hacía el enunciado nos pedía el valor de la aceleración, sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,15. Pues bien, despejando la aceleración de esta ecuación de aquí, tendríamos T sub X menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Despejamos y nos queda que la aceleración es igual a T sub X menos la fuerza de rozamiento por la masa. La componente X de la tensión es el valor de la tensión por el coseno de 30 y la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por la normal partido por la masa. Llegamos ahí
Y ahí nos tenemos que dar cuenta que lo conocemos todo salvo el valor de la normal. Como nos hace falta el valor de la normal, lo despejamos de la otra ecuación, de la ecuación del eje Y. Siempre debemos contar con las dos ecuaciones para resolver el problema. La normal despejada será igual al peso menos la componente Y de la tensión. Y aquí ya podríamos calcular el valor de la normal o directamente en la expresión anterior, donde pone normal, sustituir todo su valor y nos queda que la aceleración es t por el coseno de 30 menos coeficiente de rozamiento por masa por gravedad menos t seno de 30, es decir, la normal, dividido entre la masa. Conviene siempre llegar a expresiones generales, a un valor final, para solo la expresión final sustituir los valores numéricos y obtener el resultado final. Así, si nosotros sustituimos los valores, la tensión por 60, el coeficiente de rozamiento 0,15, la masa 10, la gravedad 9,8 y la masa 10 y dividimos, pues bueno, si no hay ningún error en la operación, que espero que no, el resultado es 4,18 metros segundo cuadrado. Esa será la aceleración del móvil con las condiciones que nos da el enunciado. Es importante ver que si ahora nos planteasen otro apartado donde las condiciones del móvil fuesen iguales, pero cambiasen parámetros como la masa o el coeficiente de rozamiento, pues si la situación no ha cambiado, si actúan las mismas fuerzas, esta expresión de aquí que hemos obtenido de forma general es válida y solo tendríamos que cambiar valores numéricos. De ahí la importancia de trabajar siempre con valores generales hasta el final. Nos pedía el enunciado después el valor de la fuerza de reacción con la superficie, lo que es lo mismo el valor de la normal. Nosotros ya habíamos obtenido la expresión que nos daba la normal, mg menos t por el seno de 30, con lo cual solo tenemos que sustituir y vamos a que la normal es de 68 newton. Por último, nos piden cuál va a ser la velocidad del móvil 5 segundos después de aplicada la fuerza. Y bueno, lo que hemos obtenido nosotros previamente es que la aceleración es constante y el movimiento es rectilíneo, con lo cual el móvil tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el resto de magnitudes cinemáticas, aparte de la aceleración, vendrán dadas por las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Teniendo eso en cuenta, pues para hallar la velocidad a los 5 segundos, la velocidad será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como no nos indican lo contrario, suponemos que la velocidad inicial es 0 y nos queda que la aceleración 4,18 por 5, tendríamos que la velocidad a los 5 segundos es de 20,9 metros partido por segundo cuadrado. Bueno, entonces resumiendo, en general hemos descrito un proceso en el que lo que tenemos que hacer para resolver cualquier problema de dinámica sería, primero, como primer paso, dibujar la fuerza. Segundo paso, descomponerlas en ejes. Aquí no lo dije anteriormente, pero si tuviésemos más de un cuerpo, pues para cada uno de los cuerpos definimos los ejes X e Y por separado, como si fuesen independientes. Lo veremos en algún otro ejemplo. Tercero, aplicar ley de Newton en cada uno de los ejes. O aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes. Y ahí nos van a quedar unas ecuaciones con las que siempre vamos a poder resolver lo que nos pida el enunciado. Bueno, espero que se haya entendido. Haremos algún otro ejemplo donde con una situación más o menos diferente, pero para que vean que el esquema a seguir siempre es el mismo. Un saludo.